Robert Redford no fue solamente un actor, fue un símbolo, un icono cultural cuya imagen marcó generaciones enteras. Para comprender la magnitud de su trayectoria y el peso de su final doloroso, es necesario sumergirse primero en los orígenes de su vida, en aquellas experiencias que moldearon no solo al artista, sino también al hombre que más tarde sería visto como un mito viviente de Hollywood. En este primer capítulo, recorreremos de manera detallada los episodios que forjaron la identidad de Redford, su infancia, su juventud marcada por la rebeldía, el descubrimiento del arte, sus primeros pasos en la actuación y la consolidación de una figura cinematográfica que trascendió las pantallas. Infancia en un mundo en transformación. Charles Robert Redford Jr. nació el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, California, en un periodo convulso de la historia norteamericana. La Gran Depresión todavía proyectaba su sombra sobre la vida de millones de familias, y aunque la suya no vivía en la extrema pobreza, tampoco disfrutaba de grandes lujos. Su padre, Charles Robert Redford Sr., era contador, un hombre rígido y disciplinado, mientras que su madre, Martha Hart, aportaba la calidez y la sensibilidad que marcarían la relación de Robert con las emociones y la creatividad. De niño, Redford mostró un carácter inquieto, curioso, pero también indisciplinado. Su tendencia a cuestionar las normas y a desafiar la autoridad lo hacía difícil de manejar en la escuela. Muchos maestros lo consideraban un problema, incapaz de adaptarse a la rigidez de las aulas. Esta rebeldía, sin embargo, escondía una personalidad que buscaba explorar, conocer, experimentar más allá de lo establecido. El sur de California, con su clima soleado y sus playas interminables, ofrecía un escenario perfecto para el crecimiento de un joven soñador. Desde temprano, Redford se sintió atraído por el deporte, en especial el béisbol, disciplina en la que demostró un talento notable. Durante la adolescencia soñó con convertirse en jugador profesional, y parecía que tenía las habilidades necesarias para lograrlo. Pero la vida lo llevaría por un camino distinto: juventud rebelde y búsqueda de identidad. En su etapa adolescente, Robert experimentó una mezcla de desencanto y rebeldía. No encontraba su lugar en la sociedad conservadora de la posguerra, y pronto cayó en excesos que marcaron sus primeros años. Se interesó por el alcohol, por la vida nocturna y por compañías que sus padres no aprobaban. Años más tarde, él mismo confesaría que en esa época podía haber desperdiciado su vida en la autodestrucción, si no hubiese encontrado una salida en el arte. La tragedia también lo golpeó muy joven. La muerte de su madre, cuando él apenas tenía 18 años, fue un acontecimiento devastador que marcó un antes y un después en su vida. Martha había sido la figura más cercana, la que lo comprendía incluso en sus errores. Su ausencia empujó a Redford a reflexionar sobre el sentido de la existencia, y en medio de ese vacío, nació un deseo de trascender, de dejar una huella. Pese a sus problemas, logró obtener una beca deportiva y fue admitido en la Universidad de Colorado en Boulder. Allí continuó con el béisbol, pero su indisciplina y su creciente adicción al alcohol pusieron fin a esa etapa. Expulsado, decidió abandonar los estudios. Sin embargo, lo que parecía un fracaso irreversible se convirtió en una oportunidad inesperada. Gracias a un trabajo como pintor y a pequeños ahorros, pudo viajar a Europa, donde iniciaría un camino de descubrimiento cultural que cambiaría su vida para siempre. Europa. El despertar artístico. La estancia de Redford en Europa fue un verdadero rito de iniciación. En Francia, Italia y España conoció de cerca el mundo del arte, la pintura y la bohemia. En París, asistió a clases de arte en la École des Beaux-Arts. En Florencia se sumergió en el Renacimiento. En Barcelona descubrió la fuerza del surrealismo. Esta experiencia despertó en él una pasión por la creación artística, una sensibilidad estética que luego impregnaría su carrera como actor y director. No obstante, la vida bohemia también tenía sus sombras: soledad, precariedad económica y un sentimiento constante de no pertenecer a ningún lugar. En medio de esas contradicciones,
Robert Redford comprendió que su destino no estaba en seguir las huellas de un pintor anónimo, sino en explorar otro camino de expresión: la actuación. Regreso a Estados Unidos, el inicio en el teatro. De vuelta en Nueva York, Redford decidió canalizar su energía hacia la actuación. Se inscribió en la American Academy of Dramatic Arts, una de las escuelas más prestigiosas, donde recibió formación actoral formal. A pesar de sus inseguridades iniciales, sus profesores notaron enseguida su potencial. Poseía una presencia magnética, una combinación de belleza física y vulnerabilidad emocional que lo hacían destacar entre sus compañeros. Su debut en Broadway llegó en los años 50 con pequeñas participaciones en obras que no le dieron fama inmediata, pero sí lo ayudaron a construir disciplina y confianza. Fue en el teatro donde Redford comprendió que actuar no era simplemente decir líneas, sino un arte complejo que exigía introspección, observación del alma humana y entrega absoluta. Pronto, la televisión también abrió sus puertas al joven actor. En la década de 1960, apareció en episodios de series como The Twilight Zone y Perry Mason. Aunque eran papeles secundarios, su rostro empezó a llamar la atención del público y de los productores. Hollywood lo descubre, de joven prometedora estrella. El salto al cine fue inevitable. Su primera película importante fue War Hunt, 1962, donde su interpretación lo colocó en el radar de Hollywood. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó con Inside Daisy Clover, 1965, en la que compartió pantalla con Natalie Wood. Su papel de un joven bisexual en un Hollywood ficticio y cruel fue arriesgado para la época, pero demostró que Redford no tenía miedo de desafiar tabúes ni de encarnar personajes complejos. A partir de entonces, su ascenso fue meteórico. Films como The Chase, 1966, con Marlon Brando, y sobre todo Barefoot in the Park, 1967. Yes 7, junto a Jane Fonda, consolidaron su reputación como galán de la pantalla grande. Su belleza rubia, sus ojos claros y su sonrisa encantadora lo convirtieron en el Golden Boy de Hollywood, aunque él nunca se sintió cómodo con esa etiqueta. La consagración definitiva llegó a inicios de los 70 con títulos que hoy son clásicos indiscutibles. Butch Cassidy and the Sundance Kid, 1969, junto a Paul Newman, lo convirtió en ídolo de masas. The Sting, 1973, reafirmó la química entre ambos actores y le otorgó a Redford un lugar privilegiado entre los grandes de la industria. Más allá del galán, un actor con conciencia social. Lo que distinguió a Robert Redford de otros ídolos de su época fue que nunca se conformó con ser una cara bonita. Desde sus primeros éxitos, mostró un interés profundo por proyectos con contenido social y político. Se involucró en películas que abordaban la corrupción, la ecología, los abusos de poder. Para él, el cine debía ser más que entretenimiento. Debía ser una herramienta de reflexión y cambio. En All the President's Men, 1966, donde interpretó al periodista Bob Woodward, Redford llevó a la gran pantalla la investigación que destapó el escándalo Watergate. Esa película no solo le dio prestigio artístico, sino que confirmó su compromiso con un cine crítico y valiente. Este compromiso lo llevaría, años después, a fundar el Festival de Sundance, un espacio que se transformó en la cuna del cine independiente mundial. Pero eso forma parte de otro capítulo de su vida, la construcción del mito. Hacia finales de los 70, Robert Redford ya era mucho más que un actor. Era un referente cultural. Representaba la mezcla perfecta de atractivo físico, talento interpretativo y compromiso intelectual. Su imagen proyectaba libertad, honestidad y sensibilidad, en un Hollywood donde muchos se dejaban arrastrar únicamente por el brillo de la fama. No obstante, detrás de esa fachada impecable, empezaban a gestarse las tensiones internas que marcarían su vida. La presión de la fama, las dificultades familiares, las tragedias personales y un miedo constante a no ser comprendido más allá de su apariencia.
La historia de Robert Redford no es solo la de un actor exitoso, sino la de un hombre que siempre luchó por equilibrar la luz del mito con las sombras de su intimidad. Ese contraste entre la gloria pública y el dolor privado es lo que hace que su vida, y finalmente su muerte, adquieran un carácter profundamente trágico y humano. La historia de Robert Redford no se puede entender solamente a través de la lente de Hollywood, de la alfombra roja y de las películas que lo convirtieron en un ícono. Detrás de la sonrisa cautivadora y de esa imagen de hombre perfecto, existía una vida marcada por tragedias íntimas, pérdidas devastadoras y luchas invisibles que lo acompañaron hasta sus últimos años. Este capítulo busca sumergirse en esa faceta menos conocida del actor. El padre herido, el esposo que enfrentó crisis sentimentales, el hombre vulnerable que tuvo que lidiar con las sombras de la depresión y el peso insoportable de la fama. El dolor de un padre, la muerte de su hijo Scott. El episodio más desgarrador de la vida de Robert Redford ocurrió en 1959, cuando él apenas tenía 22 años y recién comenzaba a soñar con una carrera en el arte. Su primer hijo, Scott Anthony Redford, nació con problemas de salud. Apenas unos meses después de su nacimiento, el pequeño falleció debido a un síndrome de muerte súbita infantil. La tragedia fue un golpe del que Redford nunca se recuperó por completo. En entrevistas posteriores, confesó que esa pérdida lo marcó profundamente, dejándole una herida que lo acompañó durante toda su vida. Para un hombre que buscaba sentido en el arte y en las emociones humanas, la muerte de su hijo fue una lección brutal sobre la fragilidad de la existencia. Este dolor moldeó su visión del mundo. Redford desarrolló una empatía especial hacia quienes sufrían y un interés particular en causas sociales y medioambientales. En cierto modo, su activismo y su búsqueda de justicia a través del cine eran también intentos de dar un sentido a una vida que había empezado a mostrarle lo cruel e impredecible que podía ser. Matrimonios y tensiones en la intimidad. Robert Redford se casó por primera vez con Lola Van Wagenen, una historiadora y activista, en 1958. Juntos tuvieron 3 hijos más, Shauna, James y Amy. A pesar de los años felices, el matrimonio estuvo marcado por tensiones derivadas de la fama creciente del actor. La vida en Hollywood, con sus constantes viajes, rodajes y presiones mediáticas, pasó factura a la relación. En 1985, después de casi 3 décadas juntos, Redford y Van Wagenen decidieron divorciarse. Aunque fue un proceso doloroso, ambos mantuvieron una relación de respeto, en gran parte por el amor hacia sus hijos. Más adelante, Redford encontraría de nuevo la compañía en Sibylle Sagars, una pintora alemana con la que se casó en 2009, tras más de una década de relación. Con ella vivió una etapa de serenidad y madurez, disfrutando de un amor más pausado, lejos de la euforia de sus años de juventud. Sin embargo, incluso en esa etapa de calma, el fantasma de las pérdidas familiares seguía rondando su vida. James Redford. La segunda gran herida. Si la muerte de su primer hijo había dejado una cicatriz imborrable, la vida le tenía reservado a Robert Redford otro golpe devastador. En octubre de 2020, su hijo James Redford, documentalista y activista, falleció a los 58 años debido a un cáncer hepático. James había luchado durante años contra problemas de salud. De joven había recibido un trasplante de hígado debido a una enfermedad rara, y pese a sus esfuerzos por vivir plenamente, la enfermedad volvió en forma de cáncer. La noticia destrozó a Robert, que ya se encontraba en un estado frágil por su avanzada edad. Perder a un hijo en la juventud y a otro en la madurez significó para él una especie de círculo de tragedia imposible de cerrar. Aún así, Redford se mantuvo firme, encontrando en el legado de James, sus documentales y su trabajo por el medio ambiente, una fuente de orgullo y esperanza. El peso de la fama y la lucha contra la depresión. Si bien Robert Redford parecía tenerlo todo, fama, fortuna, reconocimiento artístico, lo cierto es que también enfrentó demonios internos.
En numerosas ocasiones habló de su incomodidad con la fama. Decía que ser visto como el hombre perfecto de Hollywood lo sofocaba, porque reducía su identidad a una fachada superficial. En los años 70 y 80, cuando su imagen estaba en la cima, Redford padeció episodios de depresión. La presión de sostener un mito público mientras lidiaba con dolores privados resultaba abrumadora. Su refugio fue la naturaleza. Se instaló en Utah, en un rancho rodeado de montañas, donde podía escapar del ruido de la industria. Ese lugar se convirtió en su santuario personal y en la sede del Festival de Sundance, un proyecto que le dio sentido y le permitió impulsar el cine independiente. La creación de Sundance fue, en cierto modo, una respuesta a esa incomodidad con el sistema de Hollywood. Allí encontró un espacio para promover historias auténticas, alejadas del espectáculo vacío. La batalla contra el tiempo y la enfermedad. Como todo ser humano, Redford no pudo escapar hacia las limitaciones del cuerpo. En los últimos años de su vida, se enfrentó a problemas de salud que, aunque mantuvo en gran parte en privado, afectaron profundamente su vitalidad. Diversas fuentes mencionaron episodios cardíacos y complicaciones derivadas de la edad. En 2018 anunció oficialmente su retiro de la actuación, después de 6 décadas en la industria. Su última película como actor principal fue The Old Man and the Gun, donde interpretó a un ladrón de bancos en la vejez, un papel que muchos vieron como un reflejo poético de su propia vida. Un hombre que, incluso en la decadencia, mantenía la chispa de la rebeldía. Pese a su retiro, no abandonó por completo la escena cultural. Continuó vinculado a Sundance y a causas medioambientales, aunque cada vez aparecía menos en público. La imagen de Redford en sus últimos años, más delgado y cansado, contrastaba con el mito de juventud eterna que había encarnado en los años 70. Esa transformación física era también un recordatorio brutal del paso del tiempo, la contradicción de un mito humano. La vida de Robert Redford estuvo marcada por una contradicción permanente. Mientras el mundo lo veía como una figura perfecta, él lidiaba con dolores profundos, tragedias personales y un cansancio emocional que a menudo lo sumía en la melancolía. Esta dualidad, luz y sombra, gloria y sufrimiento, es lo que hace que su historia resulte tan conmovedora. Redford no fue solamente un actor que conquistó la pantalla. Fue un hombre que, a pesar de su aparente perfección, vivió experiencias que lo acercaban a la vulnerabilidad de cualquier ser humano. Cuando se habla de Robert Redford, es inevitable pensar en él como un símbolo eterno de Hollywood. El galán de mirada penetrante, el actor comprometido con causas sociales, el director sensible y el mecenas del cine independiente. Sin embargo, detrás de esa grandeza pública se encontraba un hombre de carne y hueso, cuya despedida fue tan humana como desgarradora. En este último capítulo exploraremos el ocaso de su vida, los últimos años marcados por la fragilidad, el impacto de su muerte y el eco imborrable que dejó en la historia del cine y en el corazón de millones de admiradores alrededor del mundo. Los últimos años, entre la discreción y la nostalgia. Tras anunciar en 2010 su retiro oficial de la actuación, Robert Redford optó por una vida cada vez más discreta. Aunque seguía siendo una figura venerada en festivales y homenajes, él mismo evitaba los grandes focos mediáticos. Se refugiaba en su rancho en Utah, rodeado de naturaleza, de montañas y de silencio. El mismo lugar que había convertido en la cuna del Festival de Sundance. La vejez no lo tomó por sorpresa. Desde hacía años hablaba abiertamente del paso del tiempo y de la necesidad de retirarse antes de que la industria lo obligara. «Quiero dejarlo en mis propios términos», decía. Y así lo hizo. Su última aparición protagónica en el cine, en The Old Man and the Gun, 2018, fue casi un testamento artístico. Un hombre mayor que aún tenía chispa, pero que se preparaba para despedirse con dignidad. En entrevistas concedidas en aquellos años, se percibía en él una mezcla de serenidad y nostalgia. Admitía sentirse orgulloso de lo logrado, pero también confesaba un cansancio profundo. Décadas de trabajo, tragedias familiares y la constante exigencia de sostener el mito
lo habían desgastado emocionalmente. La salud se resquebraja. Aunque Redford siempre fue reservado con su vida privada, con el tiempo trascendieron problemas cardíacos y complicaciones propias de la edad avanzada. Nunca quiso exponer su fragilidad al público, convencido de que su imagen debía permanecer ligada a la fortaleza que lo caracterizaba. Sin embargo, quienes lo rodeaban notaban un deterioro progresivo. Su pérdida de energía, su delgadez visible en las últimas apariciones públicas y los rumores sobre enfermedades no confirmadas alimentaron la preocupación de sus admiradores. Para un actor que había sido símbolo de vitalidad y belleza eterna, mostrarse vulnerable resultaba especialmente difícil. Aún así, se mantenía activo en lo que podía. Seguía impulsando Sundance, apoyaba proyectos de cine independiente y expresaba su preocupación por la crisis climática, uno de los temas que más lo obsesionaba. Su compromiso con el medio ambiente fue constante hasta el final, como si en la defensa de la naturaleza encontrara también un refugio personal contra el desgaste de la vida. La noticia que sacudió al mundo, el anuncio de la muerte de Robert Redford, cayó como un mazazo para el mundo del cine. Aunque ya tenía más de 80 años, y su retirada había preparado a muchos para su ausencia, la noticia fue recibida con dolor y sorpresa. Los titulares en todos los rincones del planeta coincidían en una idea. Se va una leyenda. Las redes sociales se inundaron de mensajes de admiradores, colegas y políticos. Actores de distintas generaciones lo recordaron como un referente, un hombre que abrió caminos en Hollywood y que nunca dejó de lado su integridad. Directores y productores agradecieron su impulso al cine independiente. Y para millones de espectadores anónimos, su partida fue como la pérdida de un viejo amigo, alguien que había acompañado sus vidas a través de personajes inolvidables. El vacío que dejó fue tan grande porque Redford no era solo un intérprete, era también una voz moral, un artista que supo combinar el glamour de Hollywood con una conciencia crítica. Su muerte significó el final de una era, el cierre de un capítulo brillante de la historia del cine. El dolor de la familia y el círculo íntimo. Para su familia, la partida de Redford fue especialmente dolorosa. Su esposa, Sybil Sagars, quedó destrozada, aunque encontró consuelo en el legado artístico y humano que compartieron. Sus hijas Shauna y Amy lo despidieron con palabras sencillas pero conmovedoras. No fue solo un actor. Fue un padre que amó intensamente, que nos enseñó a mirar el mundo con sensibilidad. La muerte de James en 2020 ya había golpeado duramente al clan Redford, y la partida del patriarca cerraba un ciclo de duelos difíciles de sobrellevar. Aún así, la familia decidió rendirle homenaje en la intimidad, respetando el carácter reservado que siempre había tenido. No hubo funerales masivos ni ceremonias públicas, sino un adiós discreto, acorde a su personalidad. El legado inmortal. Pese a la muerte física, Robert Redford dejó un legado inmenso que seguirá vivo durante generaciones. Como actor, encarnó algunos de los personajes más memorables del cine del siglo XX. El joven forajido Sundance Kid, el estafador elegante de The Sting, el periodista que desenmascara al poder en All the President's Men. Como director, demostró una sensibilidad única, destacando con Ordinary People, 1980, que le valió el Oscar a la mejor dirección. Como activista, impulsó la conciencia medioambiental y apoyó causas progresistas, convirtiéndose en una figura respetada más allá del cine. Como mecenas, fundó el Festival de Sundance, que cambió para siempre el panorama del cine independiente, ofreciendo una plataforma a cineastas que, sin él, quizás nunca hubieran encontrado espacio en la industria. Su nombre quedó ligado no solo a Hollywood, sino también a la idea de que el cine puede ser un instrumento de cambio social, de reflexión y de transformación. El mito y la memoria colectiva. La muerte de Robert Redford provocó también una reflexión colectiva. ¿Qué significa perder a una figura así? Para muchos, representó la pérdida de una época en la que el cine aún tenía la capacidad de unir a millones de personas alrededor de una sala oscura, de emocionar y de inspirar.
Redford encarnaba el ideal del actor íntegro, del hombre que no se dejaba arrastrar por la frivolidad de Hollywood y que buscaba siempre un sentido más profundo. Su historia personal, marcada por tragedias y resiliencia, lo hacía aún más cercano. Era un mito, sí, pero un mito humano, con cicatrices y fragilidades que lo hacían auténtico. El final de Robert Redford no fue solo la despedida de un actor, sino el cierre de un ciclo dorado del cine. Su vida, tejida entre éxitos y tragedias, entre luces y sombras, entre el brillo de la fama y la crudeza de la pérdida, lo convierte en una figura irrepetible. Quizás esa sea la mayor enseñanza de su historia, que incluso los mitos más grandes son, al final, seres humanos que aman, sufren y mueren. Pero cuando dejan tras de sí una obra tan vasta y significativa, su memoria se transforma en eternidad. Robert Redford ya no está físicamente, pero sus películas, sus luchas y su ejemplo seguirán vivos en cada espectador que se emocione con sus personajes, en cada cineasta independiente que encuentre un espacio gracias a Sundance, en cada persona que recuerde que el arte puede cambiar el mundo. Su muerte fue dolorosa, pero su legado es inmortal. Y como ocurre con los verdaderos gigantes, Robert Redford no se ha ido. Permanece en la memoria colectiva como un faro de talento, integridad y humanidad.